Bueno, dentro del libro de Job nos encontraremos en el capítulo 42, en este fragmento que se encuentra acá, eh, una respuesta de Job al Señor después de todo un suceso que había vivido Job, el cual, en cierta manera, esto que voy a leer es la conclusión de todo lo que él había vivido, lo cual él lo había perdido absolutamente todo. Y dice: Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo que nada comprendía puse en duda tu providencia. Es cierto, hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho: escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Leyendo un poco la reflexión que nos brinda este, esta Biblia, digamos, nos habla de que Job reconoce el poder y las intenciones de Dios y admite que van más allá de su capacidad de comprensión. Job había sabido de Dios por enseñanzas de la tradición y que en sí esas son las basadas en ese entonces por la religión, por la cultura, y en este gran sufrimiento que él vivió, en este eh, periodo en el cual él había perdido todo, él se sumergió en el misterio, en un canal en el cual su soledad misma había permitido entrar en ella, eh, el cual, como bien dice acá, tuvo un conocimiento más directo de él. Y bueno, en este caso él reniega de todo lo que había hablado porque él en cierta manera había pecado, por así decirlo, eh, y lo había negado a él, eh, negado en cierta manera de la queja, de la gran impotencia que sentía. Eh, él, él en sí no dejó de creer, pero sí se manifestó de una manera en la cual se lamentaba mucho, ¿no? Y bueno, y acá dice que Job puede haber ido más lejos en su ansia de comprender, pero su sufrimiento no son el resultado del pecado, dice. Lo que verdaderamente entiende ahora es la fragilidad y el límite de la condición humana. Eh, claro, todos cuando pasamos por momentos difíciles, por momentos en los cuales creemos que lo perdimos todo, eh, uno tiende en primer lugar, a darle lugar a las lamentaciones, a la gran impotencia, al sentirse desamparado, desconsolado, porque muchas veces eh, es uno tras otro los pesares y es como que uno no encuentra salida a ningún lado. Por tanto, acá, eh, bueno, el Señor, el Señor a él lo recompensa, él en primer lugar lo consuela y luego lo recompensa de todo lo material que había perdido y de también las ganas de vivir que había perdido él. Él lo recompensa porque a pesar de todo él no dejó de creer. Pero sin embargo, en esta conclusión que Job hace, dice que bueno, que él no comprende. Claro, un humano cuando está pasando un momento difícil no comprende, no entiende. eh, y a uno lo limitan muchos pensamientos, a uno lo limita el entorno en el cual vive, un entorno de anti-Dios, por así decirlo, muchas veces, un entorno en el cual uno se apoya en los bienes materiales, un entorno en el cual uno se apoya del amor de las personas hacia nosotros. Y bueno, en este caso él lo había perdido todo. Eh, no, él nunca se apoyó en sus bienes, pero le dolía muchísimo porque eh, eh, había perdido seres queridos y sus cosas, digamos. A quien no le va a doler, ¿no es cierto? Pero sin embargo, lo que hay que apreciar de él es que siempre siguió creyendo y siempre siguió hablando con él. Eh, entonces, de esta manera, él cuando, cuando Dios lo responde de cierta manera, cuando lo consuela, cuando apacigua su ser, cuando lo sana interiormente, cuando sana su alma después de lo que había vivido, y después más adelante cuando recompone a sus seres, eh, a sus bienes materiales eh,
que bueno, que ahora vamos a hacer hincapié más que nada en su ser mismo, en su interior. Él, bueno, se arrepiente de si como si de alguna manera u otra había pecado, ¿no? Porque en cierta manera él también creía que porque había pecado en el pasado, el cual él siempre fue muy un siervo, por así decirlo, de Dios. A esto vamos en nuestras vidas diarias, con creer, ¿no es cierto? Y tratar de cierta manera hacer bien las cosas en la manera que uno pueda, ¿no? Pero sobre todo no perder la fe y la esperanza. Él creía que había pecado, por eso ahora de cierta manera él se arrepiente y dice que no comprendía lo que él tenía para él. Algo importante acá es que dice: puse en duda tu providencia, maravillas que superan mi comprensión. Y si uno cree, si uno tiene fe en algo, en la pareja, una pareja ideal para uno, en un trabajo que uno se sienta a gusto, ¿no es cierto? Que pueda sustentar sus gastos y también tener amigos que estén con uno, ¿no es cierto? Muchas veces en un determinado punto de nuestras vidas, por algún suceso que sucedió o por cosa que no tienen explicación, uno los puede llegar a perder, ¿no es cierto? Entonces uno cree que lo pierde todo, uno cree que no encuentra la salida, que ya no hay más esperanza. Y en ese punto es donde nosotros tenemos que creer, donde nosotros tenemos que llenarnos de fe y de esperanza, así como Job, el cual adelantar esto que él dice. Yo no comprendo la maravilla que tienes para mí, ¿sí? Y no voy a dudar de tu providencia, no vamos a dudar de lo que de tal vez la persona que se fue, que estaba a nuestros lados, tal vez no era lo mejor para nosotros, iba a venir una persona mucho mejor, o tal vez la misma persona cambiada, o tal vez nosotros tengamos que cambiar. Y en todo ese proceso que muchas veces lo pasamos en soledad, muchas veces lo pasamos en dolores, y que la sociedad a la que nos rodea, la mirada de ellos nos dice que está todo perdido, que uno se aferre a las cosas del mundo, digamos, para superarlo, el cual esa no es la salida, y tenemos que siempre entender y comprender de que hay algo mucho mejor para nosotros siempre. Hay muchísimas situaciones, muchísimas testimonios de que suceden, de que aparecen cosas maravillosas, aparece un trabajo nuevo, o tal vez el mismo trabajo, pero ya de otra manera, ¿no? Aparece una nueva pareja, o tal vez la misma pareja, pero ya con una persona completamente nueva, y nosotros también una persona mejor. O tal vez el caso de algún ser querido que está pasando por un mal momento, que pensamos que no tiene salida, y sin embargo él nos dice que maravillas que superan mi comprensión. Al igual que dice que él puso en duda su providencia. Como ser humano habla de nuestra naturaleza humana, a lo que tendemos. Sin embargo, nosotros, según lo que nos dice Job y según sacamos nuestra conclusión, no hay que poner en duda su providencia, y que siempre el futuro, si nosotros tenemos fe y esperanza, y si creemos antes de dejarlo todo, antes de abandonar la fe, a eso me refiero con dejarlo todo, de dejar de creer, porque sin lugar a dudas uno deja de creer en Dios y directamente se va hacia las cosas que nos ofrecen las personas y las cosas que vemos a nuestro alrededor, y nos aferramos a ellas y al final terminamos lastimados, porque en vez de ponernos a Dios ahí, empezamos a creer en otras cosas, y al final y al cabo incluso la experiencia misma te dice que las cosas, ya sea cualquier cosa o personas que no son, digamos, lo que Dios quiere para nosotros, al final nos terminan defraudando. Así que bueno, Job al final fue recompensado, y todo este periodo que él pasó de sufrimiento, todo este periodo que él pasó de dolor por tantas pérdidas y por haber quedado en vergüenza, él, no obstante, gracias a eso, viéndole el lado positivo, pudo conocer al Señor y pudo entrar en sus misterios y salir de esa traición, salir de esa religiosidad que se vivía en ese entonces, y que ahora también se vive de muchas maneras. Él se aprendió a escucharse a sí mismo, que como él creía en Dios, el Espíritu Santo, por decirle, o Dios mismo le hablaba a su corazón. Entonces de esa manera, a través de la meditación y de la oración, él fue
entendiendo que él tenía lo mejor para él y que esto fue una gran prueba de fe para su vida.